Colombianos muy atentos porque el nuevo gobierno del señor Abelardo del Espriella ya empieza a hacer de las suyas y ya propone muchas cosas buenas para Colombia. Y entre ellas, pues como lo prometió en su campaña política, hacer fracking a lo que dé y explotar los recursos de Colombia. ¿Y qué más que hacer minería en los páramos de Colombia? Esos páramos que no sirven para nada, esos páramos que únicamente están allá haciendo estorbo. Pues el señor Abelardo del Espriella mencionó a su nuevo ministro de Minas, quien es el señor Fabio Arjona, que ha plantado revisar las delimitaciones de algunos páramos e identificar zonas donde ya existe actividades humanas con la minería para evaluar su formalización. Escuchen ustedes, el señor quiere formalizar la minería en los páramos y aún más en el páramo de Santurbán. Y les aclaro, no es el ministro de Minas, es el ministro del Medio Ambiente. Es así como nos quieren acabar el país estas personas. Y escuchen ustedes lo que dice el señor Fabio Arjona. Pero hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que allí existe. Si hay una minería industrial alrededor, podría ayudar a la formalización. Hay una empresa canadiense que tiene el título, se llama Iris Mining. Iris Mining tiene 38,000 mineros formalizados en una mina que tiene en Antioquia. Es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán. Increíble cómo el ministro del señor Abelardo del Espriella, ministro de Medio Ambiente, propone hacer minería en los páramos de Colombia. Es así como nos quieren acabar el país y esto ya estaba advertido. Pues esto jugaría con el agua de algunas personas en nuestro país. Y es que si siguen haciendo minería en los páramos, ¿qué vamos a beber los colombianos? Porque no vamos a beber oro o carbón o plata o de algunas cosas que saquen de esa mina. Eso le llenaría los bolsillos a los ricos y a los pobres los dejaría sin agua. Los dejaría sin algunos recursos, pero como a ellos no les importa y lo que les importa es hacer plata, pues lo demás le vale 3 hectáreas de la que sabemos. Y es que el señor congresista Fabián Díaz, congresista de Alianza Verde, aclaró esto que está sucediendo y le puso un tate quieto a estas personas, porque si llega a ser así, lo que plantea el nuevo ministro de Medio Ambiente, que parece el ministro de Minas, pues los colombianos tenemos que salir a la calle a marchar. Y a marchar para que no acaben con los páramos de Colombia, para que no nos acaben con nuestros recursos y para que no se lleven el agua. Porque como sabemos, estas personas plantean legalizar, formalizar la minería en los páramos de Colombia. Según porque algunos son mineros artesanales, pero eso lo hacen con el fin de darle paso a la minería industrial. Y escuchen muy bien lo que trinó el señor Díaz y dice lo siguiente: el páramo de Santurbán está en peligro. Se les dijo, se les advirtió y no hicieron caso. El páramo de Santurbán nuevamente está en peligro. Y es que el gobierno de Abelardo ya le puso precio al páramo de Santurbán y el cajero de este negocio tiene nombre y es Fabio Arjona, designado como ministro de Ambiente por Abelardo del Espriella. Pero hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que allí existe. Este tipo parece más el ministro de Minas que de Ambiente, ya que en lugar de defender el páramo está buscando el ángulo para explotarlo. Hay una empresa canadiense que tiene el título, se llama Iris Mining. Iris Mining tiene 38,000 mineros formalizados en una mina que tiene en Antioquia. Es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán. Y este no es un ejemplo ajeno, ya que esta misma empresa es la que está en Santurbán con el proyecto minero Soto Norte. Es aquí donde las multinacionales usan la jugadita de formalizar al pequeño minero para después meter la gran minería por la puerta de atrás. El agua no se negocia, Santurbán no se toca. Y si Abelardo, este ministro de pacotilla, o las multinacionales mineras que quieren explotar Santurbán no lo entiende, Colombia entera se los va a hacer entender en la calle. Se les dijo, se les advirtió, se les volvió a decir y nadie hizo caso.
Pues ahora el trabajo es de las personas, de estos líderes que están en nuestro país, con el fin de que no nos acaben los recursos naturales de Colombia y únicamente porque los ricos de nuestro país quieren llenarse los bolsillos, señores. Pues ese es el trabajo que ahora tiene el pacto histórico liderado por el señor Iván Cepeda, por personas como Fabián Díaz y por algunas personas que estamos al pendiente de lo que suceda en nuestro país tras montarse el nuevo gobierno del señor Abelardo del Espriella. Por otro lado, colombianos, la fiscalía le negó la petición de aplazar la indagatoria al señor Álvaro Uribe Vélez, pues quien está siendo acusado de nada más y nada menos de algunas cosas que pasaron en El Aro, La Granja y su presunta vinculación con el homicidio del abogado Jesús María Valle. Pues este señor creía que esa indagatoria la podría aplazar, pero no, señores, la fiscalía lo llamó y la cosa se le pone color de hormiga al señor Álvaro Uribe Vélez. Pues hemos visto que en los últimos días este señor se encuentra asustado, publicando cosas porque sabe que la cosa se le viene fea. Y es que ya nos dimos cuenta que al hermano de Álvaro Uribe Vélez lo sentenciaron a 28 años de cárcel. Pues esto tendría que influir mucho con Álvaro Uribe Vélez, pues este señor ha sido hermano de Santiago Uribe y como sabemos el señor Santiago Uribe pues ha sido implicado en conformación de grupos paramilitares y de algunas cosas malas que hizo en aquel tiempo con su grupo que nada tiene que ver con lo religioso. Pues veamos y escuchemos muy bien lo que dicen nuestros amigos de RTVC Noticias, de acuerdo a que le negaron la petición de aplazar la indagatoria al señor Álvaro Uribe Vélez. Negó la petición de aplazar la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está siendo investigado por las masacres del Aro y La Granja y por su presunta vinculación con el homicidio del abogado Jesús María Valle Jaramillo. La diligencia está programada para el 24 de julio. A través de su cuenta en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la decisión de la Fiscalía de mantener en firme la fecha de su indagatoria. Afirmó que aún hay pruebas pendientes por practicar. Sigue el abuso de la Fiscalía. Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la fecha de indagatoria en mi contra. La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó. En la respuesta, la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad. El abogado de las víctimas, Miguel del Río, se declaró satisfecho con la decisión de la Fiscalía. No es otra cosa sino otro sujeto especial interviniente, y es la Fiscalía General de la Nación con los elementos materiales de convicción quien está llamando precisamente a indagatoria. Y es que si están llamando en este momento a Álvaro Uribe Vélez es porque la cosa pinta que ya tienen pruebas en contra de este señor. Pues si llega a ser así, será otra persona que irá directico a donde sabemos. Pues sigamos oyendo lo que dice el abogado. Más allá de las posiciones de cualquiera de las partes, creo y estoy absolutamente convencido que la Fiscalía General de la Nación tiene todo un caudal probatorio precisamente para eso, para establecer los hechos jurídicamente relevantes relacionados con las masacres del Aro, de La Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Las masacres del Aro y La Granja, así como el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrieron en Antioquia a finales de la década de los 90. La investigación busca establecer si el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo alguna responsabilidad en esos hechos ocurridos cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Le están respirando en la nuca al señor Álvaro Uribe Vélez, que en este momento sale en sus redes sociales todo asustado a decir que lo que están haciendo con él es una persecución política y que eso no puede pasar. Pues escuchemos muy bien lo que trina este señor desde su cuenta X. Esto fue el 2 de julio y dice lo siguiente: Fiscalía no abuse.
no infiera para señalarme de criminal sin practicar las pruebas. Y es que si la fiscalía lo está llamando a rendir indagatoria es porque tiene las pruebas. Esto hace que el señor Álvaro Uribe Vélez tiemble, señores. Ahora escuchemos lo siguiente. Sigue el abuso de la fiscalía. Fiscalía negó la solicitud de la Procuraduría de aplazar la fecha indagatoria en mi contra. La solicitud de la Procuraduría advierte que no han practicado pruebas esenciales que la misma Fiscalía decretó. En la respuesta, la Fiscalía aduce que tiene elementos suficientes para inferir que yo puedo ser autor o partícipe de los delitos de lesa humanidad. Escuchen muy bien, señores, porque Álvaro Uribe Vélez podría tener un pie puesto en la cárcel. Y eso porque la Fiscalía lo llamó a rendir indagatoria, y si lo llama es porque tienen las pruebas contra este señor. Detrás de esto está el compromiso de la Fiscalía con Iván Velásquez, con la JEP, con Cepeda y con Petro, a quienes quieren entregar el trofeo de dejarme preso y llevarme a la cárcel por el resto de mi vida. Pero es que, señor, pues, ¿cuál resto de su vida si ya tiene como 74, 75 años este señor? Y que pague por lo menos lo que tenga que pagar en estos últimos días que le quedan. Este proceso empezó en 1998. El carácter político lo ratificó el llamado a indagatoria 3 días antes de elecciones para ayudar a Cepeda en la convicción que él ganaría las elecciones, como lo expresa el comentario general de quienes trabajan en la Fiscalía. Es que la ley tiene que cumplirse. Estas personas, cuando la ley está en contra de ellos, dicen que sí, que es persecución política. Pero cuando la ley está a favor de ellos, ahí sí se quedan callados y no dicen nada. En el régimen que termina Cepeda se puede burlar imponentemente de la ley. Ya anuncia subversión al presidente electo. En mi caso, desconocen derechos fundamentales para condenarme. El señor dice subversión, de acuerdo a que el señor Iván Cepeda habló de la desobediencia civil pacífica, cuando él en algún momento también lo hizo. No estamos hablando de subversión, señor Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando de un derecho que tienen todos los colombianos y que usted utilizó en el 2016, cuando era congresista en contra del señor Santos. El fallo de tutela, a diferencia de la explicación de la Fiscalía, solamente ordenaba informar sobre el avance de la investigación. No era un apremio para llevarme a indagatoria, como lo propuso su promotor Eduardo Montealegre. La ley dice que la indagatoria es un medio de defensa, pero sin las prácticas de las pruebas no tendré manera de defenderme. Escuchen muy bien, señores, esta frase. Sin las prácticas de las pruebas no tendré manera de defenderme. Asustado es que se encuentra el señor Álvaro Uribe Vélez porque sabe que ya no tiene cómo defenderse, señores. Y es que de una u otra forma este señor ha encontrado la manera de evadir. Y es que hemos visto que incluso a este señor le han dado muchas libertades. Pues ahora tiembla, señores, tiembla Álvaro Uribe Vélez porque lo llamaron a rendir indagatoria y, como dijo aquí, no tiene manera de defenderse. Así que esperaremos a ver qué sucede con el señor Álvaro Uribe Vélez. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.